Mi papá era biólogo y decía que el bosque era el mejor lugar para crecer hasta que nació mi hermanita. Hace años, vivía con mis padres en una cabaña en el bosque. Mi papá era biólogo y decía que el bosque era el mejor lugar para crecer. Todo era bastante normal, hasta que nació mi hermanita. Esa misma noche, escuché un ruido raro afuera. Me asomé por la ventana, y vi a mi papá parado en el bosque, mirando fijamente hacia la oscuridad. Nunca había visto a nadie tan inmóvil, casi parecía congelado, y aunque le llamé, no respondió. A partir de esa noche, las cosas solo empeoraron. Las luces de la cabaña parpadeaban cada vez que mi hermanita lloraba. Una noche, mientras intentaba dormir, oí pasos en el techo y luego susurros que parecían venir de las paredes. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego, encontré marcas de manos diminutas en el vidrio de la ventana, mucho más pequeñas que las de un adulto. Mi hermanita apenas tenía días de nacida, así que era imposible que fueran de ella. A la mañana siguiente, mi mamá me dijo que mi papá había pasado toda la noche durmiendo en el sofá. Pero yo sé lo que vi. Desde entonces, nadie habla de lo que pasa en la cabaña, y mi papá nunca volvió a ser el mismo desde que nació mi hermanita. Los días siguientes, mi papá parecía el mismo de siempre. Durante el día era el papá cariñoso que conocía, hablaba de plantas, me enseñaba sobre los animales del bosque y sonreía cada vez que miraba a mi hermanita. Pero de noche, era otra persona. Cada vez que oscurecía, su mirada cambiaba. Ya no era el mismo. Apenas cenábamos, él se quedaba inmóvil, mirando hacia el cuarto de mi hermanita, como si algo allí lo atrajera. Lo más extraño era que nunca se acercaba a ella, solo la observaba desde la puerta. Y cuando yo intentaba hablarle, sus respuestas eran lentas, como si le costara entenderme. Parte 2. Una noche, escuché ruidos suaves, como si alguien arrastrara los pies por el pasillo. Me asomé y vi a mi papá de pie, en la oscuridad, murmurando cosas que no entendía. Sus ojos estaban fijos en la cuna de mi hermanita, y parecía como si estuviera hablando con ella. Pero mi hermanita solo dormía, ajena a todo. Intenté despertarlo, sacudirlo, pero era como si estuviera atrapado en un sueño. Finalmente, mi mamá apareció, y en cuanto encendió la luz, mi papá parpadeó, desorientado, como si no supiera cómo había llegado ahí. A la mañana siguiente, volvió a ser el mismo, como si nada hubiera pasado. Nadie más parecía darse cuenta de que algo iba terriblemente mal. Desde entonces, cada noche se repite lo mismo, mi papá, hipnotizado, hablando en susurros a mi hermanita, y yo, cada vez más convencida de que algo oscuro está en esa cabaña, algo que solo se despierta cuando cae la noche. Actualización: para aquellos que se pregunten el por qué no me he ido y llevado a mi hermanita, es que no soy mayor de edad, he intentado contactar con mis tías e incluso ellas no me creen, entonces no tengo un punto de partida realmente. Curiosa y aterrada, lo seguí en silencio, manteniendo distancia. Él caminaba despacio, con pasos torpes, como si estuviera dormido. La luna iluminaba apenas el sendero del bosque, y el crujir de las hojas bajo sus pies era el único sonido que rompía el silencio. Las cosas siguieron poniéndose cada vez más extrañas. Cada noche, mi papá parecía más atrapado en ese trance, como si algo lo llamara desde las sombras. Pero una noche fue diferente, en lugar de quedarse mirando la cuna, se levantó y salió de la cabaña, sin decir una palabra. Caminamos durante lo que parecieron horas, y el bosque se hacía cada vez más oscuro y profundo. A veces, mi papá murmuraba cosas ininteligibles, como si estuviera hablando con alguien que yo no podía ver. Finalmente, nos detuvimos en un claro. Todo estaba en silencio, hasta que una sensación escalofriante me recorrió, había algo entre las sombras, algo que parecía observarnos desde el borde del bosque. En ese momento, mi papá también pareció notarlo, y su trance se rompió. Me miró, confundido, y luego se dio cuenta de dónde estábamos. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó, con la voz temblorosa. Pero antes de que pudiera responder, ambos volvimos a mirar hacia el claro, y ahí estaba, algo acechando en las sombras, inmóvil, como si hubiera estado esperándonos todo este tiempo. Retrocedimos lentamente, sin apartar la vista de aquello, lo que fuera que estaba ahí. Fue solo hasta que salimos del bosque y regresamos a la cabaña que él dijo algo: no vuelvas a seguirme al bosque de noche. No sé qué era esa cosa, ni qué quería, pero desde esa noche, siento que algo nos observa,
y que el bosque guarda un secreto oscuro que está lejos de querer ser descubierto.